La joven humilde llegó empapada a la entrevista, pero conquistó el corazón del billonario. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Esto es el fin de mi carrera. Sofía Elena Mendoza cerró los ojos mientras el agua de lluvia goteaba desde su cabello empapado hasta el elegante suelo de mármol del lobby de Vega Financial Solutions. Las gotas resonaban como un recordatorio cruel de todo lo que había salido mal en las últimas 2 horas. Su laptop había muerto esa mañana, llevándose consigo meses de trabajo y la presentación que podría cambiar su vida. El metro se había retrasado 40 minutos. Y ahora, parada frente al elevador más intimidante que había visto en su vida, se sentía como una impostora mojada en un palacio de cristal. Vine desde Guadalajara para esto, para llegar como una vagabunda empapada. El ascensor se abrió con un sonido suave y elegante que contrastaba brutalmente con el ruido de sus zapatos mojados. Presionó el botón del piso 35, tratando de ignorar su reflejo en las paredes de espejo. A los 28 años, había luchado cada día para llegar hasta aquí. Beca completa para estudiar su maestría en Stanford, 2 años trabajando 18 horas diarias en una startup que quebró, otros 6 meses buscando empleo mientras sus ahorros se evaporaban. Esta entrevista era su última oportunidad antes de tener que regresar a México derrotada. Respira, Sofía, solo respira. Las puertas se abrieron revelando una recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura moderna. Todo era líneas limpias, vidrio y acero, con toques de madera que probablemente costaban más que su renta de 6 meses. La recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años, la miró con una mezcla de sorpresa y compasión profesional. «Buenos días, soy Sofía Mendoza. Tengo una entrevista con el señor Vega a las 10. «Por supuesto, señorita Mendoza. Soy Carmen Flores, asistente ejecutiva del señor Vega». Carmen la evaluó discretamente, y por un momento, Sofía creyó ver un destello de comprensión en sus ojos. ¿Le gustaría usar el baño para arreglarse un poco? La gentileza en su voz casi hizo que Sofía se echara a llorar. «Gracias, pero creo que ya es demasiado tarde para salvar esta situación». Carmen sonrió suavemente. «Créeme, querida, he visto entrevistas mucho peores. El señor Vega la recibirá en 5 minutos». Mientras esperaba en una silla que probablemente costaba más que su salario mensual anterior, Sofía trató de organizar sus pensamientos. Sin su presentación digital, tendría que confiar únicamente en su pasión por el proyecto que había estado desarrollando. Una plataforma para conectar pequeños negocios latinos con microinversores, algo que podría transformar comunidades enteras. Si voy a fracasar, al menos que sea siendo yo misma. «Señorita Mendoza, el señor Vega la puede recibir ahora». Sofía siguió a Carmen por un pasillo lleno de ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Cada paso de sus zapatos mojados parecía anunciar su desastre personal. Carmen se detuvo frente a una puerta de cristal esmerilado y tocó suavemente. «Adelante», respondió una voz masculina desde el interior. Carmen abrió la puerta y Sofía entró a la oficina más impresionante que había visto jamás. Ventanales del piso al techo enmarcaban la ciudad como si fuera una pintura, pero toda la grandeza del espacio se desvaneció cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro Miguel Vega. A los 35 años, Alejandro tenía una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo. Cabello oscuro perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que el auto de Sofía, y unos ojos grises que parecían poder ver directamente a través de las personas. Era exactamente el tipo de hombre que intimidaba a Sofía, exitoso, seguro de sí mismo, completamente fuera de su liga. Pero había algo más en su mirada, una evaluación rápida pero no cruel, casi curiosa. «Señorita Mendoza», dijo levantándose de su escritorio, «por favor, tome asiento». Sofía se acercó a la silla frente a su escritorio, consciente de que estaba dejando un rastro de humedad en la alfombra persa. «Señor Vega, antes que nada, debo disculparme por mi apariencia. Ha sido una mañana complicada». Alejandro la estudió por un momento que pareció eterno. Sus ojos recorrieron el cabello mojado, la blusa verde que se adhería incómodamente a su piel,
los zapatos que claramente habían visto mejores días. Sofía esperó el rechazo cortés, la entrevista de 5 minutos por cortesía antes de ser escoltada a la salida. En cambio, él sonrió. No una sonrisa profesional, sino algo genuino que transformó completamente su rostro serio. ¿Sabe qué, señorita Mendoza? En los últimos 6 meses he entrevistado a 43 candidatos para esta posición. Todos llegaron con trajes perfectos, presentaciones ensayadas al milímetro, y respuestas que sonaban como si las hubieran sacado de un manual corporativo. Se recostó en su silla, relajándose visiblemente. Cuénteme qué salió tan mal esta mañana que la trajo hasta aquí empapada, y luego hábleme de por qué debería contratarla. La honestidad en su petición desarmó todas las defensas que Sofía había construido. Por primera vez en semanas, se sintió como si pudiera respirar. Mi laptop murió esta mañana mientras terminaba mi presentación. Luego el metro se retrasó porque había un problema con las vías. Perdí mi paraguas tratando de correr desde la estación hasta aquí, y sinceramente, señor Vega, estoy bastante segura de que parezco alguien que necesita ayuda médica más que un empleo. Alejandro soltó una risa genuina. Continúe, pero lo que mi laptop no puede mostrarle, y lo que ninguna presentación perfecta puede transmitir, es que llevo 2 años desarrollando una idea que podría cambiar la manera en que las comunidades latinas acceden a capital para pequeños negocios. No se trata solo de tecnología, señor Vega. Se trata de dignidad, de oportunidades, de familias que podrían transformar sus vidas si tan solo tuvieran acceso a las herramientas correctas. Mientras hablaba, Sofía se olvidó del agua goteando de su cabello, de su apariencia desastrosa, del hecho de que estaba en la oficina del hombre más intimidante que había conocido. Su voz se volvió más fuerte, más segura, mientras describía su visión de plataformas que no solo conectaran inversores con emprendedores, sino que educaran, apoyaran y crearan comunidades. Alejandro la escuchaba con una intensidad que la desconcertaba. No era la atención cortés de alguien esperando que terminara para poder rechazarla educadamente. Era la atención de alguien genuinamente intrigado. ¿Y qué la hace pensar que puede ejecutar esta visión aquí, en Vega Financial Solutions?, preguntó cuando ella terminó. Porque ustedes ya tienen la infraestructura y la credibilidad que yo necesito, pero les falta el alma que yo puedo aportar. He visto de primera mano lo que significa no tener acceso a capital. He visto familias trabajar 18 horas al día solo para mantenerse a flote, cuando con la inversión correcta podrían estar creando empleos para otros. Ustedes tienen los recursos, señor Vega. Yo tengo la pasión y el conocimiento del mercado que ustedes necesitan alcanzar. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que Sofía hubiera experimentado. No era incómodo ni tenso. Era el silencio de alguien procesando información importante. Carmen, dijo Alejandro finalmente, presionando el intercomunicador. ¿Podrías cancelar mis siguientes 2 reuniones? Por supuesto, señor Vega. Se levantó y caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Sofía lo observó, notando por primera vez que parecía más joven cuando no estaba detrás de su escritorio, menos intimidante y más humano. Señorita Mendoza, tengo una pregunta muy directa para usted. Dígame, si yo le doy este empleo, si le doy acceso a nuestros recursos y nuestra plataforma, ¿está preparada para trabajar con alguien que no siempre va a entender las comunidades que usted quiere servir? ¿Alguien que tal vez tenga que aprender tanto de usted como usted de él? La vulnerabilidad inesperada en su pregunta la sorprendió. Este no era el billonario arrogante que había esperado encontrar. Señor Vega, creo que las mejores sociedades se forman cuando las personas aportan fortalezas diferentes. Si usted está dispuesto a aprender, yo estoy dispuesta a enseñar. Y viceversa. Alejandro se volvió hacia ella, y por un momento Sofía sintió como si estuviera viendo al hombre detrás del título, al ser humano detrás del éxito. El empleo es suyo, señorita Mendoza. Senior Developer con especialización en innovación comunitaria. Comenzará el lunes. Sofía se quedó sin palabras por unos segundos que parecieron horas. ¿En serio? En serio, Carmen le enviará todos los detalles. Hizo una pausa, y algo cambió en su expresión. Y señorita Mendoza,
Para futuras referencia, creo que algunas de las mejores oportunidades llegan exactamente cuando menos las esperamos. Mientras Sofía salía de la oficina, con los papeles del contrato en sus manos temblorosas, no tenía idea de que Alejandro se había quedado en la ventana, observándola cruzar el lobby con una sonrisa que no había sentido en años. Carmen, que había observado toda la interacción desde su escritorio, sonrió para sí misma. En 20 años trabajando con Alejandro, nunca lo había visto tan despierto. Esto va a ser interesante, pensó mientras comenzaba a planear discretamente cómo asegurarse de que Sofía y Alejandro tuvieran muchas más oportunidades de trabajar juntos. Afuera, la lluvia había parado, y por primera vez en meses, Sofía sintió que el sol comenzaba a salir en su vida. Y capítulo 2. Fuegos artificiales en la oficina. ¿Por qué cada vez que ella entra a una habitación, siento como si acabara de olvidar cómo respirar? Alejandro cerró los ojos y se masajeó las sienes mientras observaba a Sofía explicar su último proyecto al equipo de desarrollo. Habían pasado 3 semanas desde la entrevista más memorable de su carrera, y cada día confirmaba que contratar a Sofía Mendoza había sido tanto la mejor como la más peligrosa decisión que había tomado jamás. La había visto transformar por completo la dinámica del departamento. Los desarrolladores latinos, que antes trabajaban en silencio cumpliendo órdenes, ahora participaban activamente en reuniones, aportaban ideas, se quedaban después del horario no porque se lo pidieran, sino porque finalmente se sentían valorados. El proyecto piloto que ella había propuesto para conectar pequeñas tiendas familiares con microinversores ya tenía lista de espera, pero lo que realmente lo desestabilizaba era cómo ella lo hacía sentir como si fuera la primera vez que veía su propia empresa. Señor Vega, la voz de Carmen interrumpió sus pensamientos. Tiene la junta directiva en 20 minutos, pero Sofía necesita su aprobación para el presupuesto adicional del proyecto Mi Comunidad. Por supuesto que sí. En las últimas 3 semanas, había encontrado excusas para supervisar personalmente cada aspecto del trabajo de Sofía. Oficialmente, era porque el proyecto era crucial para la expansión de la empresa. Extraoficialmente, bueno, esa era una conversación que no estaba listo para tener consigo mismo. Dile que pase. Sofía entró a su oficina con esa energía que parecía iluminar cualquier espacio. Llevaba un vestido azul marino que la hacía ver profesional, pero que no lograba ocultar la pasión que irradiaba cuando hablaba de su trabajo. Su cabello, ahora perfectamente seco y peinado, enmarcaba un rostro que se había vuelto demasiado familiar en sus pensamientos. Alejandro, necesitamos hablar sobre la fase 2 del proyecto. Había comenzado a llamarlo por su nombre de pila la semana anterior, después de que él insistiera en que dejara el señor Vega para las reuniones formales. Cada vez que escuchaba su nombre en esos labios, sentía algo moverse en su pecho. Siéntate, cuéntame. Sofía se acomodó en la silla frente a su escritorio, pero su energía era imposible de contener. Se levantó casi inmediatamente y comenzó a caminar hacia la ventana. Los números preliminares son increíbles. En 3 semanas hemos conectado a 47 pequeños negocios con inversores. La panadería de la señora García ya pudo comprar el horno industrial que necesitaba. El taller de reparación de teléfonos de los hermanos Rodríguez expandió su inventario. Pero esto es solo el comienzo. Alejandro la observó gesticular mientras hablaba, sus manos dibujando el futuro en el aire. Había algo hipnótico en su pasión, algo que hacía que fuera imposible no creer en cada palabra que decía. ¿Cuánto necesitas? 200,000 adicionales para la fase 2. Sé que suena como mucho, pero aprobado. Sofía se detuvo a media oración. Así de fácil. Sofía, en las últimas 3 semanas has generado más interés mediático positivo para esta empresa que nuestro Departamento de Relaciones Públicas en el último año. El Wall Street Journal nos mencionó ayer. Forbes quiere hacer un artículo sobre nuestro enfoque innovador hacia la inclusión financiera. 200,000 es nada comparado con el valor que le estás agregando a la marca. Ella lo miró con una expresión que no logró descifrar completamente. Había gratitud allí, pero también algo más profundo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué?
¿Qué realmente escuchas? No finges escuchar mientras planeas lo que vas a decir después. Realmente procesas lo que te digo y tomas decisiones basadas en el mérito, no en política o prejuicios. Si supieras lo difícil que es concentrarme en tus palabras, cuando lo único que quiero es memorizar cada expresión de tu rostro. Es fácil escuchar cuando alguien tiene cosas importantes que decir. El momento se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Sofía fue la primera en romper el contacto visual. Debería dejarte preparar para tu junta. Sofía, espera. Se levantó sin pensar y de repente estaban más cerca de lo que habían estado desde la entrevista. Quería preguntarte algo. Sí, el viernes es la gala anual de la empresa. Bueno, es un evento bastante formal. Inversores, miembros de la junta, gente importante de la industria. Me preguntaba si te gustaría acompañar al equipo de desarrollo. Tu proyecto va a ser una de las presentaciones principales. Vio algo cambiar en su expresión. La confianza que había estado construyendo durante estas semanas se desmoronó ligeramente. No estoy segura de que encaje en ese tipo de evento. ¿Por qué dices eso? Alejandro, yo compré este vestido en Macy's con un cupón de descuento. Tú probablemente gastas más en corbatas de lo que yo gano en un mes. Tu mundo y el mío son muy diferentes. La vulnerabilidad en su voz le partió el corazón. Se acercó un paso más, lo suficiente para poder ver las pequeñas motas doradas en sus ojos café. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y todas esas personas importantes que van a estar ahí el viernes? ¿Cuál? Que tú realmente estás cambiando vidas. Ellos solo hablan de cambiar vidas. Sofía lo miró durante un largo momento y Alejandro sintió como si estuviera siendo evaluado de una manera que no tenía nada que ver con su cuenta bancaria o su título corporativo. Está bien, iré. ¿En serio? En serio. Pero si alguien me pregunta sobre vinos caros o arte abstracto, te voy a mandar todas las preguntas. Alejandro rió, y el sonido pareció sorprenderlos a ambos. Trato hecho. Carmen eligió ese momento exacto para tocar la puerta. Alejandro, la junta está esperando. Ya voy. Se volvió hacia Sofía. ¿Te parece bien si hablamos más tarde sobre los detalles de la presentación del viernes? Perfecto. Estaré trabajando hasta tarde de todas formas. Por supuesto que estarás trabajando hasta tarde. Igual que yo, igual que siempre. Mientras salía hacia la sala de juntas, Alejandro no pudo evitar preguntarse cuándo exactamente había dejado de pensar en Sofía como una empleada y había comenzado a pensar en ella como ¿qué exactamente? La pregunta lo siguió durante toda la reunión con la junta directiva. A las 9 de la noche, Vega Financial Solutions era un edificio prácticamente vacío. Las luces automáticas se apagaban en cascada mientras los pisos se quedaban desiertos, excepto por 2 oficinas en el piso 35 que permanecían iluminadas. Alejandro llevaba 3 horas intentando concentrarse en los reportes trimestrales, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la oficina de Sofía al final del pasillo. Podía verla a través de las paredes de vidrio, inclinada sobre su computadora, ocasionalmente parándose para escribir ecuaciones en la pizarra blanca. Esto es ridículo. Eres el CEO de una empresa de $500 millones. Actúa como tal. Pero sus pies aparentemente tenían otras ideas, porque antes de darse cuenta, estaba caminando por el pasillo con 2 tazas de café. Tocó suavemente en el marco de su puerta abierta. ¿Café? Sofía levantó la vista y él notó las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Eres un salvador. Aceptó la taza con gratitud. ¿También trabajas hasta tarde siempre? Más de lo que debería, probablemente. Se quedó parado en el umbral, inseguro de si debería entrar. ¿En qué estás trabajando? Algoritmos de compatibilidad para el sistema de matching. Estoy tratando de encontrar la manera de que no solo conectemos inversores con negocios basándonos en números, sino también en valores compartidos y visión a largo plazo. ¿Puedo ver? Sofía vaciló por un momento, luego se hizo a un lado para que él pudiera acercarse a su computadora. Alejandro se inclinó sobre su hombro para ver la pantalla y inmediatamente se dio cuenta de su error. Estaba lo suficientemente cerca para percibir su perfume sutil,
para notar cómo su cabello se curvaba ligeramente en la nuca. «Mira», dijo Sofía, aparentemente ajena al efecto que estaba teniendo en él. «Si tenemos un inversor que valora la sostenibilidad ambiental, pero un negocio que necesita capital para expandirse rápidamente sin consideraciones ecológicas, numéricamente podrían ser una buena pareja. Pero filosóficamente van a chocar. Es brilliant», murmuró Alejandro, forzándose a concentrarse en los números en la pantalla y no en la manera en que los labios de Sofía se movían mientras explicaba. «Es como un servicio de citas, pero para negocios». Sofía se rió. «Exacto. Match. Para emprendedores. ¿Y cómo planeas medir la compatibilidad filosófica? Esa es la parte complicada. Estaba pensando en un cuestionario detallado, pero también quiero incorporar análisis de comportamiento basado en decisiones comerciales previas, declaraciones públicas, incluso posts en redes sociales». Mientras hablaba, Alejandro se encontró estudiando su perfil. La manera en que sus ojos se iluminaban cuando explicaba conceptos complejos, cómo gesticulaba con las manos cuando se emocionaba. Era como ver a un artista crear una obra maestra. «¿Alejandro? ¿Estás bien?». Se dio cuenta de que había estado mirándola fijamente sin decir nada durante varios segundos. «Sí, perdón. Es que es impresionante ver cómo tu mente trabaja». Algo cambió en el aire entre ellos. Sofía se había vuelto completamente hacia él, y de repente estaban cara a cara, más cerca de lo que habían estado nunca. «¿Cómo trabajo?». Su voz era más suave ahora, casi íntima en el espacio silencioso de la oficina vacía, como si pudieras ver posibilidades que el resto de nosotros ni siquiera sabemos que existen. Los ojos de Sofía se suavizaron, y Alejandro sintió como si estuviera cayendo en algo de lo que no podría recuperarse jamás. «Alejandro, ¿sí? Creo que deberíamos...». El sonido del elevador abriéndose en el pasillo los hizo saltar separándose, como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo prohibido. «Alejandro», la voz de Carmen resonó por el pasillo. «Vi las luces encendidas. ¿Todo está bien?». «Sí, Carmen. Solo revisando algunos proyectos». Carmen apareció en la puerta de la oficina de Sofía, y sus ojos astutos no perdieron detalle de la tensión en el aire. «Sofía, querida, son casi las 10. ¿No crees que deberías descansar un poco?». «Tienes razón. Ya terminé por hoy». Sofía comenzó a guardar sus cosas, evitando cuidadosamente la mirada de Alejandro. «Gracias por el café». «De nada. Que tengas buenas noches». Mientras Sofía se alejaba por el pasillo, Carmen se acercó a Alejandro con una expresión que conocía demasiado bien. «¿Algo que quieras decirme?». «No sé de qué hablas». «Alejandro Miguel Vega, te conozco desde que tenías 28 años y apenas podías pagar la renta de tu primera oficina. Nunca te había visto mirar a nadie como acabas de mirar a esa muchacha». «Carmen, solo ten cuidado, ¿está bien? Las cosas se van a complicar pronto y necesitas estar preparado para las decisiones que vas a tener que tomar». Mientras Carmen se alejaba, Alejandro se quedó solo en la oficina de Sofía, rodeado del perfume que había dejado atrás y la sensación de que su mundo cuidadosamente controlado estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Qué decisiones?», se preguntó, pero en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Capítulo 3. La rival perfecta. Nunca había odiado tanto mi propio reflejo. Sofía se miró en el espejo del baño de empleados, tratando de ignorar la voz cruel en su cabeza, que le susurraba todas las razones por las que no pertenecía a la gala corporativa más exclusiva del año. El vestido negro que había comprado esa mañana había agotado la mitad de su primer sueldo, pero comparado con lo que probablemente usarían las otras mujeres esa noche, se sentía como si hubiera llegado a una cena de gala en pijama. ¿En qué estabas pensando cuando dijiste que sí? 3 días habían pasado desde aquel momento en su oficina, cuando el aire entre ella y Alejandro se había vuelto tan espeso que casi podía tocarlo. 3 días de reuniones profesionales donde ambos actuaban como si nada hubiera pasado, pero donde cada mirada accidental, cada roce casual de manos al pasar documentos, se sentía como electricidad pura. Y ahora iba a pasar toda una noche viendo a Alejandro en su elemento natural, rodeado de gente poderosa, sofisticada,
que pertenecía a su mundo de una manera que ella jamás podría. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. El auto ya está abajo. Respira. Vas a estar perfecta. Sofía sonrió a pesar de sus nervios. En las últimas semanas, Carmen se había convertido en algo entre una mentora y una madre adoptiva, apareciendo mágicamente con café cuando más lo necesitaba, asegurándose de que comiera algo durante los días más intensos, y ofreciendo consejos no solicitados pero siempre acertados sobre todo, desde presentaciones hasta vida personal. El gran salón del Hotel Roosevelt había sido transformado en algo que parecía salido de una película. Luces doradas colgaban del techo como estrellas, mesas redondas vestidas de blanco y oro se extendían por todo el espacio, y el sonido de conversaciones sofisticadas se mezclaba con música de cámara en vivo. Sofía siguió a Carmen hacia su mesa, tratando de no sentirse completamente fuera de lugar entre vestidos que probablemente costaban más que su auto y joyas que podrían pagar su renta por años. Sofía, te ves hermosa. La voz familiar la hizo volverse. Alejandro estaba detrás de ella, y por un momento se olvidó de respirar. Lo había visto en trajes de negocios todos los días durante un mes, pero esto era diferente. El smoking negro le quedaba como si hubiera sido hecho exclusivamente para él, realzando sus hombros anchos y haciendo que sus ojos grises parecieran más intensos bajo las luces doradas. Gracias. Tú también te ves. Se detuvo dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo completamente inapropiado para una relación jefe-empleada. Muy profesional. Alejandro sonrió de una manera que hizo que su estómago diera vueltas. ¿Profesional? Esa debe ser la primera vez que alguien describe un smoking como profesional. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, lo sé. Su voz era más baja ahora, más íntima. ¿Lista para tu debut en sociedad? Antes de que pudiera responder, una voz femenina interrumpió desde atrás. Alejandro, querido, llegas tarde. Sofía se volteó y sintió como si acabara de ser golpeada por un camión. La mujer que se acercaba a ellos era, sin exagerar, una de las personas más hermosas que había visto en su vida. Alta, elegante, con cabello castaño que caía en ondas perfectas hasta sus hombros, vestida con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el auto de Sofía. Pero más que su belleza física, era su presencia. Se movía por el salón como si le perteneciera, como si cada persona en la habitación fuera simplemente parte del decorado de su vida perfecta. Valeria, dijo Alejandro, y Sofía notó algo en su tono que no pudo identificar completamente. ¿Resignación? ¿Cansancio? No sabía que venías esta noche. Por supuesto que vendría, es el evento del año. Valeria se acercó a Alejandro y le dio un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo necesario. Además, tenemos que hablar sobre la propuesta de colaboración entre nuestras empresas. Fue entonces cuando Valeria notó a Sofía, y su sonrisa se amplió de una manera que era cortés, pero claramente evaluativa. Y tú debes ser la famosa Sofía Mendoza. He oído hablar mucho de tu trabajo con las comunidades latinas. Es un placer conocerte, respondió Sofía, extendiendo su mano. Valeria Ramírez, directora de comunicaciones de Imperio Mediático Ramírez. Su apretón de manos fue firme pero breve. He estado siguiendo tu proyecto Mi Comunidad. Es encantador. Había algo en la manera en que dijo encantador, que hizo que Sofía se sintiera como si acabara de ser clasificada como una curiosidad simpática, pero irrelevante. Valeria, te presento oficialmente a Sofía, nuestra Senior Developer de Innovación Comunitaria, dijo Alejandro, y Sofía notó que había enfatizado su título. Su trabajo ha generado más interés mediático positivo para nosotros en un mes que el que hemos tenido en años. ¡Qué maravilloso! Valeria sonrió de nuevo, pero sus ojos estudiaron a Sofía de pies a cabeza. Alejandro siempre ha tenido un ojo para el talento diverso. El comentario era técnicamente un cumplido, pero se sentía como cualquier cosa menos eso. Si me disculpan, dijo Sofía sintiendo que necesitaba aire. Voy a buscar algo de beber. Se alejó antes de que pudieran responder, dirigiéndose hacia el bar con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. No era que Valeria hubiera sido directamente grosera,
pero había algo en su presencia que hizo que Sofía se sintiera como una impostora en un lugar donde claramente no pertenecía. ¿Qué estás haciendo aquí, Sofía? Esta gente no es tu gente. Este mundo no es tu mundo. Primera gala corporativa. Sofía se volteó para encontrar a un hombre mayor, elegantemente vestido, con cabello gris y ojos amables. ¿Es tan obvio? Solo para alguien que ha estado en cientos de estas cosas. Eduardo Silva, vicepresidente de la Junta Directiva. Extendió su mano. Y tú eres la famosa Sofía Mendoza, que tiene a todo el mundo hablando. No estoy segura de que famosa sea la palabra correcta. Créeme, en este mundo cuando alguien genera el tipo de atención que tú has generado en un mes, definitivamente califica como famosa. Pidió 2 copas de vino y le ofreció una. ¿Cómo te está pareciendo tu primera experiencia en el lado corporativo de Vega Financial? Educativa, respondió Sofía cuidadosamente. Eduardo rió. Diplomática, me gusta eso. ¿Y Alejandro? ¿Cómo está como jefe? Había algo en la pregunta que se sentía como si tuviera más capas de las que parecía. Es muy diferente a lo que esperaba. Más involucrado, más interesado en los detalles del trabajo real. Sí, Alejandro siempre ha sido así. Desde que era más joven, cuando apenas estaba construyendo la empresa, aunque últimamente parece más enfocado, más motivado. Eduardo la miró de una manera que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada. Es interesante cómo las personas correctas pueden inspirar ese tipo de cambio. Antes de que Sofía pudiera responder, la voz del presentador resonó por el salón anunciando que las presentaciones estaban a punto de comenzar. «Esa es tu cue», dijo Eduardo. «Ve a mostrarles de qué estás hecha». Sofía regresó a su mesa justo cuando las luces se atenuaban. Alejandro estaba sentado junto a Valeria, quien había colocado su mano casualmente en su brazo mientras hablaba. La imagen los hacía ver como exactamente lo que probablemente eran, la pareja perfecta de poder. «Concéntrate en tu presentación, es para lo que viniste». Cuando llegó su turno de presentar, Sofía subió al escenario con las piernas temblando, pero la voz firme. Había practicado esta presentación durante días, pero estar frente a 200 personas que representaban millones de dólares en capital de inversión era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. «Buenas noches. Mi nombre es Sofía Mendoza, y quiero hablarles sobre algo que creo que puede cambiar la manera en que pensamos sobre inversión comunitaria». Durante los siguientes 15 minutos se olvidó de dónde estaba, de quién la estaba viendo, de si su vestido era lo suficientemente caro o si pertenecía a ese mundo. Habló sobre la señora García y su panadería, sobre los hermanos Rodríguez y su taller de reparación, sobre familias que habían transformado sus vidas no solo con capital, sino con la dignidad de ser tomadas en serio como emprendedores. Cuando terminó, el aplauso fue más fuerte y duró más tiempo de lo que había esperado. Mientras bajaba del escenario, vio a Alejandro de pie, aplaudiendo con una expresión en su rostro que no había visto antes. Orgullo, admiración y algo más profundo que hizo que su corazón se acelerara. Pero fue Valeria quien se acercó a ella primero cuando regresó a la mesa. «Esa fue una presentación muy apasionada», dijo Valeria. «Claramente tienes un don para conectar emocionalmente con la audiencia». «Gracias. De hecho, me preguntaba si te gustaría reunirte conmigo esta semana. Tengo una propuesta que podría interesarte». «¿Qué tipo de propuesta?» «Bueno, como sabes, Imperio Mediático tiene una fuerte presencia en comunidades latinas a través de nuestras estaciones de radio y medios digitales. Estamos explorando una asociación con Vega Financial para crear contenido educativo sobre finanzas personales y emprendimiento. Creo que tu perspectiva sería invaluable». Sofía miró a Alejandro, quien parecía genuinamente sorprendido por la propuesta. «Eso suena interesante. Perfecto. Alejandro, espero que no te moleste si le robo a Sofía por unas horas esta semana». «Por supuesto que no», respondió Alejandro, pero Sofía notó una tensión en su voz. «Cualquier cosa que beneficie el trabajo de Sofía tiene mi apoyo». El resto de la noche pasó en una nebulosa de conversaciones superficiales y sonrisas forzadas. Sofía observó a Alejandro y Valeria interactuar con la facilidad de 2 personas
que habían crecido en el mismo mundo, que hablaban el mismo idioma social, que entendían reglas no escritas que ella apenas estaba comenzando a aprender. Cuando la noche finalmente terminó, Sofía se encontró en el elevador del hotel con Alejandro, dirigiéndose al estacionamiento en un silencio que se sentía diferente a cualquier otro que hubieran compartido. «Lo hiciste increíble esta noche», dijo él finalmente. «Gracias. Tu mundo es intimidante». «¿Mi mundo?» «Esto». Gesticuló vagamente hacia el salón que habían dejado atrás. Toda esta gente que nació sabiendo cómo comportarse en lugares así. Alejandro se detuvo cuando las puertas del elevador se abrieron. «Sofía, ¿puedo decirte algo?» «Por supuesto. En todos los años que he estado viniendo a eventos como este, nunca había visto a nadie conectar con una audiencia de la manera en que tú lo hiciste esta noche. Esas personas no aplaudían por cortesía. Aplaudían porque los hiciste sentir algo real». Sus ojos se encontraron y por un momento Sofía sintió como si pudiera ver más allá de la fachada perfecta, más allá del éxito y la confianza, hacia algo más vulnerable y humano. «Alejandro, señorita Mendoza, su auto está listo», interrumpió el valet. El momento se rompió, pero mientras Sofía se alejaba en el auto que la empresa había proporcionado, no pudo sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado esa noche. Había visto el mundo de Alejandro, había conocido a la mujer que todos esperaban que él eligiera, y por primera vez se dio cuenta de que se había enamorado de alguien que tal vez nunca podría ser suyo. En su departamento, mientras se quitaba el vestido que había comprado con tantas esperanzas, Sofía se miró en el espejo y tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a demostrar que merecía estar en ese mundo, no por cómo se veía o de dónde venía, sino por lo que podía crear. No tenía idea de que 3 pisos arriba, Alejandro estaba despierto en su penthouse, mirando por la ventana hacia la ciudad y pensando exactamente lo mismo sobre ella. Capítulo 4. Corazones en guerra. Hay momentos en la vida cuando te das cuenta de que te has enamorado de la persona equivocada en el momento equivocado, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Sofía cerró los ojos mientras el agua caliente de la ducha golpeaba sus hombros tensos. Habían pasado 2 semanas desde la gala, 2 semanas de trabajar directamente con Valeria Ramírez en el proyecto de colaboración mediática, y cada día había sido una lección de humildad que no había pedido pero aparentemente necesitaba. Valeria no era el villano que Sofía había esperado encontrar. Era inteligente, trabajadora y genuinamente comprometida con crear contenido de calidad para las comunidades latinas. Peor aún, era amable. No con esa amabilidad falsa que algunas personas usaban como arma, sino con una consideración genuina que hacía imposible odiarla. Y eso lo hacía todo infinitamente más complicado. Sería mucho más fácil si fuera una bruja terrible, pensó Sofía mientras se vestía para otro día de reuniones tensas y sonrisas profesionales. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Podemos hablar después de tu reunión con Valeria? Tengo noticias sobre el proyecto Mi Comunidad. Durante las últimas 2 semanas, sus interacciones habían sido estrictamente profesionales. Nada de cafés tardíos, nada de conversaciones que se extendían más allá de lo necesario, nada de esos momentos cargados de electricidad que habían definido sus primeras semanas de trabajo. Era como si ambos hubieran decidido simultáneamente que mantenerse a distancia era la opción más segura. El problema era que la distancia no estaba funcionando. Si algo hacía que cada mirada accidental, cada encuentro casual en el pasillo, se sintiera como una descarga eléctrica. Llegó a la oficina de Valeria en Imperio Mediático exactamente a las 10, como había hecho durante las últimas 2 semanas. El edificio era tan impresionante como el de Vega Financial, pero con un estilo completamente diferente, más cálido, con arte mexicano contemporáneo en las paredes y espacios diseñados para fomentar la creatividad colaborativa. Sofía, qué puntual como siempre, dijo Valeria levantándose de su escritorio con una sonrisa genuina. ¿Café? Por favor. Se sentaron en el área de conferencias de la oficina de Valeria, con los borradores de la campaña educativa extendidos entre ellas. En las últimas 2 semanas,
Habían desarrollado una serie de videos y contenido digital que explicaba conceptos financieros complejos en un lenguaje accesible, específicamente dirigido a emprendedores latinos. Los números preliminares de engagement son excelentes, dijo Valeria, revisando las estadísticas en su tablet. El video sobre microcréditos tiene más de 50,000 visualizaciones solo en la primera semana. Es increíble. Realmente está llegando a la gente que necesita esta información. Valeria la estudió por un momento, y Sofía sintió que estaba siendo evaluada de una manera que no tenía nada que ver con trabajo. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Qué opinas de Alejandro? Como jefe, me refiero. La pregunta la tomó completamente desprevenida. Es un excelente jefe, muy involucrado, muy comprensivo con los objetivos del proyecto. Eso no es lo que te pregunté. Sofía sintió como si estuviera caminando en un campo minado. No estoy segura de entender. Valeria se recostó en su silla, y por primera vez desde que la conocía, su sonrisa perfecta se desvaneció ligeramente. Sofía, soy directora de comunicaciones de una empresa mediática. Mi trabajo es leer a las personas, entender dinámicas, detectar subtextos. Que hay algo entre tú y Alejandro que va más allá de una relación profesional estándar. El corazón de Sofía se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. No sé de qué hablas. La manera en que sus ojos se buscan en las reuniones, la tensión que se siente cuando están en la misma habitación, la forma en que él se ilumina cuando alguien menciona tu trabajo. Valeria hizo una pausa. La manera en que tú te pusiste tensa cada vez que él y yo interactuamos en la gala. Sofía sintió como si hubiera sido descubierta en algo prohibido. Valeria, yo nunca... Tranquila, no te estoy acusando de nada, solo estoy observando. ¿Por qué me estás diciendo esto? Valeria fue silenciosa por un momento largo, mirando por la ventana hacia la ciudad. Porque creo que mereces saber que Alejandro y yo hemos estado en conversaciones sobre una posible alianza estratégica entre nuestras empresas. Una alianza que probablemente incluiría elementos personales. Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo en el estómago. Elementos personales. Nuestras familias han sido amigas durante años. Nuestras empresas se complementan perfectamente, y ambos estamos en una edad donde el matrimonio sería estratégicamente ventajoso. Matrimonio estratégicamente ventajoso. Las palabras sonaron como algo salido de una novela del siglo XVIII, no de la vida real de personas en el 2025. ¿Y qué opina Alejandro sobre esto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Valeria sonrió, pero había algo triste en su expresión. Alejandro es muy bueno ocultando lo que realmente piensa. Siempre lo ha sido. Pero últimamente siento como si su mente estuviera en otro lugar. Sofía no sabía qué decir. Parte de ella quería defender a Alejandro, explicar que él no era el tipo de persona que entraría en un matrimonio por conveniencia. Pero otra parte, la parte que había crecido viendo las realidades del dinero y el poder, sabía que las cosas no siempre eran tan simples. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque creo que tanto tú como yo merecemos honestidad. Si Alejandro tiene sentimientos por ti, prefiero saberlo ahora que descubrirlo después de haber invertido más tiempo en algo que nunca va a funcionar. La conversación fue interrumpida por el asistente de Valeria, anunciando que tenía una llamada urgente. Mientras Valeria atendía la llamada, Sofía se quedó sentada, procesando una conversación que había cambiado todo y nada al mismo tiempo. 3 horas después, Sofía estaba de vuelta en Vega Financial, caminando hacia la oficina de Alejandro, con pasos que se sentían más pesados con cada metro. Carmen le sonrió desde su escritorio. Está esperándote. Y Sofía se ve como si hubiera tenido un día difícil. Sofía tocó la puerta y entró para encontrar a Alejandro de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. No se volteó inmediatamente cuando ella entró. ¿Cómo estuvo la reunión con Valeria? Productiva. Los números de engagement están superando nuestras expectativas. Eso es excelente. Finalmente, se volteó hacia ella, y Sofía pudo ver que Carmen tenía razón. Se veía cansado, tenso. Quería hablarte sobre una oportunidad nueva para el proyecto Mi Comunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Goldman Sachs quiere reunirse contigo.
Están interesados en crear un fondo de inversión específicamente dirigido a pequeños negocios latinos, basado en el modelo que has desarrollado. Debería haber sido la mejor noticia de su carrera. Goldman Sachs representaba el tipo de validación y recursos que podrían llevar su trabajo al siguiente nivel, pero todo lo que Sofía podía pensar era en la conversación que había tenido con Valeria esa mañana. Eso es increíble. No pareces muy emocionada. No, sí lo estoy, es solo que... Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Qué está pasando realmente entre tú y Valeria? La pregunta colgó en el aire entre ellos como una bomba que acababa de ser arrojada. Alejandro se quedó completamente inmóvil. ¿A qué te refieres? Me refiero a que ella mencionó que ustedes están en conversaciones sobre una alianza estratégica que incluiría elementos personales. Algo cambió en la expresión de Alejandro. Sus defensas se levantaron visiblemente. ¿Valeria te dijo eso? ¿Es cierto? Sofía, mi vida personal no es... Es cierto, repitió, y su voz sonó más fuerte de lo que había pretendido. Alejandro cerró los ojos y se masajeó las sienes. Es complicado. No me vengas con que es complicado. Es una pregunta simple con una respuesta simple. No, no lo es. Explotó y fue la primera vez que Sofía lo había visto perder la compostura. Nada sobre esta situación es simple. ¿Qué situación? Esta situación, tú, yo, lo que está pasando entre nosotros que no debería estar pasando. Las palabras salieron antes de que él pudiera detenerlas, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro, no, no digas nada. Esto es exactamente lo que no debería estar sucediendo. Se alejó de ella, caminando hacia su escritorio. Eres mi empleada. Hay reglas, protocolos, consecuencias profesionales. ¿Y qué hay de las consecuencias emocionales? Las consecuencias emocionales no importan cuando tienes responsabilidades con una empresa de $500 millones y cientos de empleados que dependen de las decisiones que tomas. Sus palabras la golpearon como una bofetada. Entiendo. No, no entiendes. Si entendieras, no estarías aquí preguntándome sobre mi vida personal como si tuvieras derecho a saberlo. La crueldad en su voz la dejó sin aliento. Durante un momento, vio al hombre que había conocido en las últimas semanas desaparecer, reemplazado por el CEO frío y calculador que el mundo exterior conocía. Tienes razón, dijo finalmente, con una voz que sonaba extrañamente calmada. No tengo derecho a preguntarte nada personal. Eres mi jefe, yo soy tu empleada, y claramente he confundido profesionalismo con algo más. Sofía, la reunión con Goldman Sachs suena como una oportunidad increíble. Por favor, envíame los detalles por email. Se dirigió hacia la puerta, pero su voz la detuvo. Espera. Se volteó y por un momento vio algo vulnerable en sus ojos. Lo siento, no debería haberte hablado así. No, tenías razón. Crucé una línea que no debería haber cruzado. No cruzaste ninguna línea. Yo tengo mucho estrés últimamente con decisiones que tengo que tomar y no debería haberlo descargado contigo. ¿Qué tipo de decisiones? Alejandro la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo consigo mismo qué tanto decir. Eduardo y la junta directiva están presionando para que considere seriamente la propuesta de alianza con Imperio Mediático. Dicen que sería bueno para la empresa, para mi imagen pública, para mi futuro político. ¿Futuro político? Aparentemente algunos miembros de la junta piensan que debería considerar postularme para el Senado en unos años. Un matrimonio con alguien como Valeria fortalecería esa posibilidad. Sofía sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. ¿Y qué piensas tú? Pienso que mi vida se está volviendo una novela de Jane Austen, donde todo el mundo toma decisiones basadas en conveniencia social, en lugar de... ¿En lugar de qué? En lugar de lo que realmente importa. Sus ojos se encontraron, y Sofía sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio. ¿Y qué es lo que realmente importa, Alejandro? Él se acercó a ella, y de repente estaban más cerca de lo que habían estado desde aquella noche en su oficina. Tú sabes lo que importa. No, no lo sé. Dímelo. Sofía, dímelo. Importa que no he podido dejar de pensar en ti desde el día que llegaste empapada a mi oficina. Importa que cada vez que entras a una habitación, siento como si pudiera respirar por primera vez en horas.
Importa que cuando te veo trabajar, veo el futuro que quiero construir para esta empresa, para esta comunidad, para... Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Para qué? Para nosotros. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, finalmente dichas, finalmente reales. Sofía sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Alejandro, el sonido de la puerta abriéndose los hizo saltar separándose. Eduardo Silva entró sin tocar, algo que claramente no era inusual para él. Alejandro, necesitamos hablar sobre... Se detuvo cuando vio a Sofía. Oh, disculpa, no sabía que tenías una reunión. No es problema, dijo Sofía rápidamente. Ya terminamos. Salió de la oficina sin mirar atrás, pero mientras caminaba por el pasillo hacia su propia oficina, no pudo sacudirse la sensación de que Eduardo había entrado en el momento exacto en que la conversación se estaba volviendo peligrosa. Y por la expresión en su rostro cuando los vio, Sofía tuvo la desagradable sensación de que eso no había sido una coincidencia. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde, tratando de distraerse de todo lo que había pasado durante el día, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a demostrar que merecía estar en el mundo de Alejandro, no por lo que sentía por él, sino por lo que podía lograr independientemente. No tenía idea de que su decisión iba a ponerla en un curso de colisión directo con fuerzas que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener a Alejandro en el camino que habían planeado para él. Mira capítulo 5. La aplicación del corazón. Si el amor te va a destruir de todas formas, al menos asegúrate de crear algo hermoso en el proceso. Sofía presionó enviar en el email que había estado redactando durante las últimas 2 horas, y inmediatamente sintió como si acabara de lanzarse de un avión sin paracaídas. La pantalla de su laptop mostraba la confirmación. Su renuncia a Vega Financial Solutions había sido oficialmente enviada. Eran las 3 de la madrugada de un viernes, exactamente 6 semanas después de la conversación que había cambiado todo entre ella y Alejandro. 6 semanas de reuniones tensas, de conversaciones estrictamente profesionales, de fingir que las palabras que él había dicho no la habían partido en dos para luego reconstruirla en algo completamente diferente. Para nosotros. Las palabras aún resonaban en su cabeza cada noche cuando trataba de dormir, pero las palabras eran fáciles, las acciones eran lo que realmente importaba. Y en las 6 semanas desde aquella confesión, las acciones de Alejandro habían sido cristalinas. Más reuniones públicas con Valeria, apariciones conjuntas en eventos corporativos y, según Carmen, quien había desarrollado una red de información que rivalizaba con la CIA, cenas familiares donde se discutían planes futuros. La decisión de renunciar no había sido impulsiva. Durante las últimas 3 semanas, Sofía había estado trabajando secretamente en su propio proyecto, usando cada minuto libre para desarrollar algo que había empezado como una manera de procesar su dolor y se había convertido en la idea más ambiciosa de su carrera. Conecta Corazón no era solo una aplicación, era una plataforma completa que no solo conectaba pequeños negocios latinos con inversores, sino que también incluía un sistema de mentoría, recursos educativos y algo que nunca antes había existido, un algoritmo de compatibilidad que medía no solo viabilidad financiera, sino valores compartidos, visión comunitaria y compromiso a largo plazo. Era mi comunidad, pero más grande, más ambicioso y completamente suyo. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. ¿Sigues despierta? Vi tu oficina iluminada desde el estacionamiento. Sofía sonrió a pesar de todo. Carmen había desarrollado el hábito maternal de monitorear las horas de trabajo de todo el mundo, especialmente de aquellos por los que se preocupaba. Ya terminé por hoy. Voy a casa, respondió. Bueno, y Sofía, todo va a estar bien, confía en mí. Mientras empacaba sus cosas, Sofía se preguntó si Carmen sabía sobre su renuncia, sobre Conecta Corazón, o sobre las 3 entrevistas que tenía programadas para la próxima semana con inversionistas que había contactado independientemente. Carmen parecía saber todo antes que nadie. El edificio estaba completamente vacío cuando salió de su oficina por última vez. Sus pasos resonaron en el pasillo silencioso,
pasando frente a la oficina de Alejandro, que había estado oscura durante horas. En las últimas semanas, él había empezado a irse más temprano, algo que Carmen había notado con preocupación creciente. Probablemente tiene cenas importantes con gente importante, pensó Sofía, tratando de ignorar la punzada de celos que aún la golpeaba, cada vez que imaginaba a Alejandro y Valeria juntos. El lunes por la mañana llegó como un tornado emocional. Sofía había planeado llegar temprano para limpiar su oficina antes de que llegara todo el mundo, pero encontró a Carmen esperándola en el lobby con 2 tazas de café y una expresión que no pudo descifrar completamente. «Buenos días, querida. ¿Podemos hablar?» «Carmen, si es sobre mi renuncia...» «Oh, sé todo sobre tu renuncia. También sé sobre Conecta Corazón, sobre las 3 reuniones que tienes esta semana, y sobre el hecho de que Eduardo Silva ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre tu trabajo». Sofía se detuvo completamente. «¿Cómo sabes todo eso?» «Porque mi trabajo real no es ser asistente ejecutiva, querida. Mi trabajo real es proteger a Alejandro de personas que quieren usarlo, manipularlo o lastimarlo. Y en los últimos 20 años he desarrollado cierta habilidad para estar informada». Caminaron hacia el elevador en silencio, pero una vez que las puertas se cerraron, Carmen presionó el botón de parada de emergencia. «¿Qué estás haciendo?» «Dándote información que necesitas antes de que cometas el error más grande de tu vida». «Carmen, Eduardo Silva no es la persona que crees que es. Ha estado trabajando detrás de escena para asegurar que Alejandro tome ciertas decisiones que beneficien específicamente a ciertos inversionistas de la junta directiva. La presión sobre el matrimonio con Valeria no es solo sobre ópticos políticos». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué quieres decir?» «Imperio Mediático está en problemas financieros. No públicamente, pero están perdiendo market share rápidamente a competidores digitales más ágiles. Una fusión con Vega Financial no solo los salvaría, sino que daría a Eduardo y sus aliados control efectivo sobre ambas empresas. ¿Y Alejandro no sabe esto?» «Alejandro sabe que algo no está bien, pero Eduardo ha sido muy cuidadoso de presentar todo como preocupación paternal por el futuro de Alejandro. Y Alejandro...» Carmen suspiró. «Alejandro se ha estado castigando emocionalmente durante semanas por haberte dicho lo que siente. Cree que fue inapropiado, que te puso en una posición imposible». «¿Él te dijo eso?» «No directamente, pero lo conozco desde que era un niño asustado tratando de construir algo de la nada. Sé cuándo está sufriendo, y sé cuándo está tomando decisiones basadas en culpa en lugar de en lo que realmente quiere». Carmen reactivó el elevador y las puertas se abrieron en el piso 35. «¿Qué estás tratando de decirme?» «Estoy tratando de decirte que huyas con tu aplicación. Construye tu empresa. Demuestra tu valor al mundo. Pero no huyas porque creas que Alejandro no te quiere. Huye porque es la única manera de que puedan estar juntos como iguales». 2 horas después, Sofía estaba en su primera reunión con inversionistas, en una oficina del centro que tenía vista hacia el edificio de Vega Financial. Sarah Chen, socia principal de Chen Ventures, revisaba el prototipo de Conecta Corazón en su tablet con una expresión que Sofía no podía leer. «Los algoritmos de compatibilidad son impresionantes», dijo finalmente Sarah. «Y los números preliminares de tu beta testing muestran tasas de retención que están 40% arriba del promedio de la industria». «Gracias. Creo que la diferencia está en enfocarnos no solo en conectar, sino en construir relaciones a largo plazo, basadas en valores compartidos». «¿Y desarrollaste esto completamente por tu cuenta, sin recursos corporativos de Vega Financial?» «Completamente. Usé mis propios equipos, trabajé en mis horas libres, contraje algunos freelancers para elementos específicos. Conecta Corazón es 100% mío». Sarah sonrió. «Me gusta eso. Muestra compromiso personal además de visión empresarial. ¿Cuánto estás buscando para la Serie A?» $2 millones para el primer año. Eso nos permitiría contratar un equipo completo, desarrollar las funcionalidades avanzadas y lanzar en 5 mercados principales. ¿Y tu plan de salida de Vega Financial?» «Ya presenté mi renuncia. Mi último día es en 2 semanas». Sarah levantó una ceja. «¿Alejandro Vega sabe sobre Conecta Corazón?»
La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas? Porque si no lo sabe, va a saberlo pronto, y si Conecta Corazón tiene tanto éxito como creo que va a tener, él va a querer o comprarte o competir contigo. ¿Estás preparada para eso? Sofía pensó en todas las conversaciones que había tenido con Alejandro sobre construir algo significativo, sobre usar la tecnología para empoderar comunidades, sobre crear legacy en lugar de solo ganancias. Sí, estoy preparada. Perfecto. Chen Ventures está interesado. Te daremos una respuesta definitiva el viernes. Cuando Sofía regresó a Vega Financial esa tarde, encontró su oficina llena de flores, docenas de rosas blancas en jarrones elegantes, con una tarjeta simple. Gracias por todo lo que has hecho por esta empresa. AB. Carmen apareció en la puerta con una sonrisa conocedora. ¿Él sabe? Se enteró hace una hora. Eduardo le mostró tu carta de renuncia junto con algunos reportes sobre tus actividades extracurriculares. Está enojado. Oh, querida, enojado no es la palabra que yo usaría. Como si hubiera sido convocado por la conversación, Alejandro apareció en la puerta de la oficina. Se veía exactamente como Sofía se había sentido durante las últimas semanas. Exhausto, estresado, pero también algo más que no pudo identificar inmediatamente. ¿Podemos hablar? Carmen desapareció discretamente, cerrando la puerta detrás de ella. Las flores son hermosas, gracias. Conecta Corazón, dijo él sin preámbulos. Carmen me contó todo. ¿Todo? Todo lo que pensó que debería saber. Que has estado trabajando en esto durante semanas, que tuviste reuniones con inversionistas hoy, que construiste algo increíble completamente por tu cuenta. Se acercó a su escritorio. ¿Por qué no me dijiste? Porque era algo que necesitaba hacer sola. ¿Por qué? Sofía lo miró directamente a los ojos. Porque necesitaba demostrarme a mí misma que podía. Porque necesitaba saber que podía estar en tu mundo no como tu empleada, no como alguien que dependiera de tu empresa para validación, sino como tu igual. Algo cambió en la expresión de Alejandro. La tensión en sus hombros se relajó ligeramente. ¿Mi igual? Tu igual. Alguien que construyó algo de valor por sí misma, que tomó riesgos, que apostó todo en una visión. Alguien que puede elegir estar contigo, no porque necesite estar contigo, sino porque quiere estar contigo. Alejandro cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, Sofía vio algo que no había visto en semanas: esperanza. Sofía, hay cosas que necesitas saber sobre lo que ha estado pasando con Valeria, con Eduardo, con las decisiones que he estado posponiendo. Ya sé sobre Eduardo y los problemas financieros de Imperio Mediático. ¿Carmen? Carmen y Alejandro, no necesitas explicarme nada. Entiendo la presión que has estado sintiendo, entiendo por qué tomaste distancia. Pero necesitaba hacer esto antes de que pudiéramos tener cualquier conversación sobre nosotros. ¿Y ahora? ¿Ahora podemos tener esa conversación? Sofía sintió como si estuviera parada en el borde del precipicio otra vez, pero esta vez no tenía miedo de saltar. Ahora podemos tener esa conversación. Chen Ventures va a decir que sí. ¿Cómo sabes eso? Porque Sarah Chen me llamó hace una hora preguntando si estaría interesado en coinvertir en una startup que acababa de ver y que consideraba la mejor idea que había visto en años. Me tomó exactamente 3 segundos entender de qué startup estaba hablando. Sofía se quedó sin palabras. ¿Qué le dijiste? Le dije que iba a pensarlo. Sonrió de una manera que ella no había visto en semanas. Pero solo porque quería preguntarte primero si te molestaría tener un socio inversor que está locamente enamorado de ti. Las palabras la golpearon como una ola de alivio y terror al mismo tiempo. ¿Locamente enamorado? Locamente. Desesperadamente. Completamente enamorado de la mujer que llegó empapada a mi oficina hace 2 meses, y cambió todo lo que creía saber sobre negocios, sobre comunidad, sobre lo que realmente importa en la vida. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero por primera vez en semanas, eran lágrimas de felicidad. Solo hay un problema. ¿Cuál? Conecta Corazón va a competir directamente con mi comunidad. Va a hacer que tu proyecto se vea obsoleto. Alejandro se rió, y el sonido llenó la oficina como música. Sofía, mi comunidad era solo el comienzo. Conecta Corazón es la visión completa.
Es lo que siempre quisimos construir, pero nunca tuvimos el coraje de intentar. No me vas a hacer obsoleto, me vas a hacer mejor. ¿Y Eduardo? ¿Y la junta directiva? ¿Y Valeria? Eduardo va a tener que encontrar otra manera de salvar Imperio Mediático. La junta directiva va a tener que aceptar que algunas decisiones no se toman en salas de conferencias. Y Valeria hizo una pausa. Valeria ya sabía que esto iba a pasar antes de que yo mismo lo supiera. ¿Qué quieres decir? Que aparentemente todas las mujeres importantes de mi vida son mucho más inteligentes que yo cuando se trata de entender lo que realmente quiero. Sofía se levantó de su escritorio y caminó hacia él. Esta vez, cuando estuvieron cerca no había interrupciones, no había llamadas urgentes, no había Eduardo apareciendo en el momento exacto equivocado. ¿Y qué es lo que realmente quieres, Alejandro? Quiero construir algo contigo que cambie el mundo. Quiero pelear contigo sobre la mejor manera de implementar algoritmos a las 2 de la mañana. Quiero que me desafíes, que me inspires, que me hagas querer ser la mejor versión de mí mismo. Levantó su mano para tocar su rostro. Y quiero amarte de la manera que mereces ser amada, como una socia, como una igual, como la mujer más increíble que he conocido jamás. Alejandro, y si me das la oportunidad, quiero hacer todo eso durante el resto de mi vida. Esta vez, cuando se besaron, no hubo dudas, no hubo culpa, no hubo sensación de que estaban haciendo algo prohibido. Solo había la certeza de que habían encontrado algo que valía la pena, cualquier pelea que tuvieran que enfrentar para protegerlo. Cuando se separaron, Sofía sonrió de una manera que no había sonreído en semanas. Entonces supongo que Chem Ventures va a tener 2 socios inversores. Supongo que sí. ¿Crees que podemos manejar trabajar juntos otra vez? Como socios esta vez. Creo que vamos a descubrir que trabajamos mucho mejor juntos cuando nadie está fingiendo que no está enamorado. Afuera de la oficina, Carmen sonrió para sí misma mientras cancelaba discretamente todas las reuniones de Alejandro para el resto del día. Después de todo, algunas conversaciones eran demasiado importantes para ser interrumpidas, y en algún lugar de la ciudad, Eduardo Silva recibía una llamada que le informaba que su plan, cuidadosamente construido, acababa de desmoronarse completamente. Pero esa era una historia para otro día. Capítulo 6. Declaración bajo la lluvia. Hay decisiones que cambian el curso de una vida, y otras que cambian el curso de todo lo que creías posible. Alejandro se paró frente al espejo de su baño, ajustándose la corbata por 5ª vez en 10 minutos. En 3 horas tendría que enfrentar a la junta directiva de Vega Financial Solutions para la reunión más importante de su carrera como CEO. Eduardo había convocado una sesión de emergencia después de enterarse de su decisión de invertir en Conecta Corazón, y todos sabían que no era una coincidencia que Valeria y 2 representantes de Imperio Mediático también hubieran sido invitados a observar. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Todo está listo. Los documentos están en tu escritorio. Y Alejandro, sea cual sea la decisión que tomes hoy, estoy orgullosa de ti. Durante las últimas 2 semanas, desde su conversación con Sofía en la oficina llena de flores, todo había cambiado. No solo su relación con ella, sino su perspectiva completa sobre lo que quería que fuera su legacy. Conecta Corazón había lanzado oficialmente 3 días atrás, y en 72 horas había registrado más de 10,000 usuarios y conectado exitosamente a 200 pequeños negocios con inversores. Los medios lo habían notado. TechCrunch había publicado un artículo titulado «La exempleada de Vega Financial crea la app que podría revolucionar el microfinanciamiento latino». Forbes había mencionado a Sofía como una de las 30 under 30 to watch en la categoría de FinTech. Y esta mañana, el Wall Street Journal había publicado una historia sobre cómo Conecta Corazón estaba cambiando las reglas del juego en inclusión financiera. El problema era que Eduardo veía todo esto como una traición personal y profesional. La sala de juntas en el piso 40 de Vega Financial se sintió más fría que de costumbre cuando Alejandro entró exactamente a las 2 de la tarde. Los 12 miembros de la junta directiva ya estaban sentados alrededor de la mesa de caoba, con Eduardo en el extremo opuesto al suyo. Valeria estaba sentada junto a la ventana
con dos hombres que Alejandro reconoció como ejecutivos senior de Imperio Mediático. «Alejandro, gracias por venir», dijo Eduardo, aunque su tono sugería que la gratitud era lo último que sentía. «Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Estamos aquí porque tomé una decisión de inversión que algunos de ustedes no entienden». «Estamos aquí», interrumpió Richard Morrison, el miembro más veterano de la Junta, «porque invertiste $2 millones en una empresa que compite directamente con tu propio proyecto insignia, sin consultarlo con la Junta Directiva. Conecta Corazón no compite con mi comunidad, lo evoluciona, lo mejora, lo lleva al siguiente nivel. Conecta Corazón», dijo Eduardo pronunciando el nombre como si fuera una enfermedad. «Fue creado por una ex empleada que violó claramente su acuerdo de no competencia. Sofía no violó nada. Conecta Corazón fue desarrollado completamente con sus propios recursos, en su tiempo libre, sin usar ninguna propiedad intelectual de esta empresa. Y supongo que es pura coincidencia que te hayas enamorado de la fundadora». El silencio que siguió fue tan denso que Alejandro podía sentirlo presionando contra su pecho. «Mi vida personal no es tema de discusión en esta junta. Tu vida personal se convierte en tema de discusión cuando afecta decisiones corporativas de millones de dólares», replicó Eduardo, «y cuando pone en riesgo alianzas estratégicas que han estado en desarrollo durante meses». Valeria se levantó de su lugar junto a la ventana. «Eduardo, creo que puedo hablar por mí misma. Valeria, no necesitas...» «Sí, necesito». Se acercó a la mesa y miró directamente a Alejandro. «Alejandro, ¿puedes confirmarle a esta junta que tus sentimientos personales hacia Sofía Mendoza no influyeron en tu decisión de invertir en su empresa?» Era la pregunta que Alejandro había estado esperando, la que había ensayado responder de una docena de maneras diferentes. Pero parado frente a 12 personas que tenían el poder de removerlo como CEO, frente a la mujer que representaba la opción segura, que todos esperaban que eligiera, solo había una respuesta que podía dar. «No puedo confirmar eso». Los murmullos alrededor de la mesa fueron inmediatos. «No puedo confirmar eso porque sería mentir. Mis sentimientos hacia Sofía absolutamente influyeron en mi decisión de invertir en Conecta Corazón, pero no de la manera que ustedes piensan». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía 38 pisos abajo. Hace 3 meses, esta empresa era exitosa pero predecible. Teníamos buenos números, proyectos sólidos, una reputación respetable. Pero no teníamos alma. No teníamos una razón real para existir más allá de generar ganancias para accionistas. Las ganancias para accionistas son una razón perfectamente válida para existir, interrumpió Morrison. ¿Lo son? Alejandro se volteó hacia él. ¿Es eso realmente lo que queremos que diga nuestro obituario corporativo? ¿Que fuimos muy buenos generando dividendos? Alejandro, estás siendo dramático, dijo Eduardo. ¿Dramático? Eduardo, en 3 días, Conecta Corazón ha impactado más vidas reales que nosotros en los últimos 3 años. Han conectado a 200 pequeños negocios con capital que necesitaban desesperadamente. Han creado empleos, han fortalecido comunidades, han demostrado que la tecnología financiera puede ser tanto rentable como transformadora. ¿Y qué propones exactamente?, preguntó Morrison. Propongo que dejemos de ver a Conecta Corazón como competencia y empecemos a verlo como nuestro futuro. Propongo que en lugar de intentar crear una alianza estratégica con una empresa en problemas financieros, creemos una alianza con una empresa que está redefiniendo lo que significa el éxito en nuestro sector. Eduardo se levantó tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás. ¿Empresa en problemas financieros? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que Imperio Mediático ha perdido 30% de su market share en los últimos 18 meses. Estoy hablando de que necesitan esta fusión más de lo que nosotros la necesitamos. Y estoy hablando de que algunos miembros de esta junta han estado presionando para un matrimonio estratégico que beneficiaría más a sus propias carteras de inversión que al futuro de esta empresa. El silencio que siguió fue diferente, más tenso, más peligroso. Esas son acusaciones muy serias, dijo Morrison lentamente.
Son hechos muy serios, y todos ustedes lo saben. Valeria se acercó a Alejandro, y por primera vez desde que la conocía, vio algo vulnerable en su expresión. Alejandro, ¿puedo hablar contigo en privado por un momento? Valeria, no creo que... Por favor, solo 5 minutos. Eduardo parecía a punto de objetar, pero Morrison levantó una mano. Tomemos un receso de 15 minutos. Valeria y Alejandro caminaron en silencio hacia su oficina privada. Una vez que cerraron la puerta, ella se volteó hacia él con una sonrisa que era triste pero genuina. ¿Sabes cuándo supe que estabas enamorado de ella? Valeria, en la gala. La manera en que la mirabas cuando estaba en el escenario, como si estuvieras viendo el futuro y fuera más hermoso de lo que habías imaginado. Alejandro se sentó en el borde de su escritorio. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? Por no enamorarte de mí cuando eso hubiera sido más conveniente para todos los demás. Por llevarte a creer que había una posibilidad real de que funcionara entre nosotros. Valeria se rió, pero no era un sonido amargo. Alejandro, yo nunca creí que hubiera una posibilidad real. Creí que había una posibilidad práctica. Es diferente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ambos somos adultos, que entendemos que a veces las decisiones se toman por razones estratégicas en lugar de románticas. Yo estaba dispuesta a construir algo contigo, basado en respeto mutuo, valores compartidos y beneficio económico mutuo, pero nunca esperé amor. Mereces amor. Sí, lo merezco, y por eso voy a hacer algo que va a sorprender a todos en esa sala de juntas. ¿Qué? Voy a apoyarte. Alejandro la miró con confusión total. ¿Vas a apoyarme en qué? En tu decisión de rechazar la fusión, en tu decisión de apostar por Conecta Corazón, en tu decisión de elegir amor sobre conveniencia. Valeria, eso va contra todos tus intereses empresariales. ¿Lo hace? Sonrió de una manera que él no había visto antes. Alejandro, Empire Mediático está en problemas, pero no estamos desesperados. Tenemos otros planes, otras opciones. Y francamente, después de ver lo que Sofía logró en 2 semanas con recursos limitados, preferiría explorar una asociación con Conecta Corazón que una fusión forzada contigo. ¿En serio? En serio. Además, se acercó a la ventana. Hay algo poético en la idea de que el proyecto que cambió tu vida también podría cambiar la mía. Cuando regresaron a la sala de juntas, la tensión era palpable. Eduardo había estado hablando en voz baja con Morrison y otros 2 miembros de la junta, claramente planeando estrategia. ¿Listos para continuar?, preguntó Morrison. Más que listos, respondió Valeria antes de que Alejandro pudiera hablar. De hecho, me gustaría hacer una declaración. Eduardo la miró con confusión. Valeria, no creo que sea necesario. Eduardo, con todo respeto, creo que sé lo que es necesario para mi propia empresa. Se dirigió a la junta. Imperio Mediático retira oficialmente su propuesta de fusión con Vega Financial Solutions. El silencio fue ensordecedor. En su lugar, me gustaría anunciar que hemos iniciado conversaciones preliminares con Conecta Corazón para explorar una asociación de contenido y marketing que aproveche nuestra experiencia en medios latinos para amplificar el impacto de su plataforma. Eduardo se veía como si acabara de ser golpeado por un camión. Valeria, esto es business, Eduardo. Y a veces, las mejores decisiones de business son las que nadie espera. Morrison se aclaró la garganta. Bueno, esto cambia significativamente la dinámica de nuestra discusión. Sí, la cambia, dijo Alejandro, sintiendo una confianza que no había sentido en meses. Porque ahora podemos enfocar esta conversación en lo que realmente importa, hacia dónde queremos llevar esta empresa en los próximos 5 años. Durante las siguientes 2 horas, presentó su visión para el futuro de Vega Financial, una empresa que mantendría su base sólida en servicios financieros tradicionales, pero que también se convertiría en líder en innovación de inclusión financiera. Conecta Corazón no sería competencia. Sería el primer paso hacia un ecosistema completo de productos que servirían a comunidades subrepresentadas. Al final, la votación fue más cerrada de lo que había esperado. 7 votos a favor, 5 en contra. Pero era suficiente. Eduardo se levantó sin decir palabra y salió de la sala de juntas.
Alejandro sabía que su relación profesional nunca sería la misma, pero por primera vez en meses eso no le importaba. Eran casi las 7 de la tarde cuando Alejandro finalmente salió del edificio. Las nubes grises que habían estado amenazando lluvia todo el día, finalmente se habían abierto, y la tormenta que caía sobre la ciudad era épica. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Carmen me contó sobre la junta. ¿Estás bien? Estoy en la azotea del edificio de Conecta Corazón si necesitas hablar. Sin paraguas, sin abrigo, completamente inadecuadamente vestido para la tormenta, Alejandro corrió las 6 cuadras que separaban su edificio del nuevo espacio de oficinas que Sofía había rentado para su startup. Para cuando llegó al elevador, estaba completamente empapado. La encontró exactamente donde había dicho que estaría, en la azotea bajo un pequeño toldo, mirando hacia la ciudad iluminada por relámpagos. ¿Estás loco?, le gritó por encima del ruido de la lluvia cuando lo vio. ¿Vas a contraer neumonía? Probablemente. Gritó de vuelta caminando hacia ella bajo la lluvia. Pero tenía que verte. Alejandro, entra aquí. No, tengo algo que decirte y tiene que ser aquí, ahora, bajo la lluvia. Sofía lo miró como si hubiera perdido completamente la razón, pero salió del toldo para estar frente a él, ambos ahora completamente empapados. ¿Qué es tan importante que no puede esperar hasta que estemos secos? Que rechacé la fusión, que la Junta aprobó mi plan para el futuro de la empresa, que Valeria quiere trabajar contigo, y que estoy completamente, irremediablemente, permanentemente enamorado de ti. Sofía se quedó inmóvil bajo la lluvia torrencial, mirándolo con una expresión que no podía leer. Ya sabía todo eso. ¿Qué? Carmen me llamó hace una hora. Sabía sobre la Junta, sobre Valeria, sobre todo. Alejandro se sintió momentáneamente deflactado. Entonces, ¿por qué estoy aquí gritando bajo la lluvia como un idiota? Sofía se acercó a él, poniendo sus manos en su rostro empapado. Porque necesitabas decírmelo tú mismo. Porque necesitabas demostrar que estás dispuesto a arriesgar todo, incluso contraer neumonía por nosotros. ¿Y funcionó? Pregúntame en 3 meses cuando sepamos si sobreviviste a esta estupidez. Se besaron bajo la lluvia, en la azotea de un edificio en el centro de la ciudad, completamente empapados y completamente seguros de que habían encontrado algo que valdría cualquier tormenta que tuvieran que enfrentar juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando de frío pero sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?, gritó Sofía. ¿Qué? Que llegaste empapado a mi vida y ahora estamos aquí, empapados otra vez, comenzando algo nuevo. Supongo que la lluvia es nuestro tema. Supongo que sí. Corrieron hacia el interior del edificio, dejando charcos de agua por todo el piso del elevador, riéndose como adolescentes que acababan de hacer la travesura más grandiosa de sus vidas. Más tarde, secos y vestidos con ropa prestada que Sofía tenía en su oficina, sentados en el sofá de su nuevo espacio, mientras bebían chocolate caliente que habían conseguido de la máquina expendedora del lobby, Alejandro la miró y supo con absoluta certeza que había tomado todas las decisiones correctas. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, acurrucada contra su costado. En que hace 4 meses eras una desconocida empapada tratando de conseguir un trabajo, y ahora eres mi socia de negocios, mi mejor amiga, el amor de mi vida, y la persona que me ayudó a descubrir quién realmente quiero ser. ¿Y quién quieres ser? Alguien que construye cosas que importan. Alguien que toma riesgos por las razones correctas. Alguien que elige amor sobre conveniencia, pasión sobre seguridad, autenticidad sobre expectativas. Sofía sonrió y se acurrucó más cerca de él. Creo que ya eres esa persona. Solo necesitabas llegar empapado a mi vida para darte cuenta. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que apenas estamos comenzando. Afuera la tormenta continuaba, pero adentro, rodeados de planes para el futuro de Conecta Corazón, prototipos de nuevas funcionalidades y la certeza de que habían encontrado algo extraordinario juntos. El mundo se sentía lleno de posibilidades infinitas, y en algún lugar de la ciudad, Carmen sonrió mientras cancelaba las citas médicas que había programado preventivamente para 2 casos de neumonía,
porque conocía lo suficientemente bien a Alejandro como para saber que iba a hacer algo dramático y probablemente mojado. Epílogo. 6 meses después. A veces las mejores historias de amor no terminan con "y vivieron felices para siempre", sino con "y construyeron algo hermoso juntos". Sofía ajustó el micrófono en el escenario del centro de convenciones Jacob K. Javits, mirando hacia una audiencia de más de 3.000 emprendedores, inversores y líderes tecnológicos que habían venido a la primera cumbre de innovación e inclusión financiera. 6 meses atrás, algo así habría sido inimaginable. Hoy se sentía como el siguiente paso natural en un viaje que apenas estaba comenzando. Buenos días. Mi nombre es Sofía Mendoza, y hace exactamente 8 meses llegué empapada por la lluvia a la entrevista más importante de mi vida. La risa de la audiencia la tranquilizó inmediatamente. No tenía idea de que ese día no solo cambiaría mi carrera, sino que me pondría en un camino hacia descubrir lo que realmente significa construir tecnología que transforma vidas. Desde el lateral del escenario, Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y admiración que aún lo sorprendía cada mañana cuando despertaba. En 6 meses habían logrado más de lo que había soñado posible. Conecta Corazón tenía ahora más de 100.000 usuarios activos. Había facilitado 50 millones en inversiones para pequeños negocios latinos y había sido reconocido por Fast Company como una de las empresas más innovadoras del año. Pero más importante que los números era lo que habían construido juntos. Una relación que había sobrevivido las presiones de combinar amor y negocios, las tensiones de crecimiento acelerado y los desafíos de navegar un mundo corporativo que aún estaba aprendiendo a aceptar que las mejores decisiones no siempre eran las más tradicionales. Conecta Corazón comenzó con una idea simple, que las mejores inversiones no son solo aquellas que generan el mayor retorno financiero, sino aquellas que crean el mayor impacto humano. La presentación de Sofía continuó durante 30 minutos, durante los cuales contó historias de familias que habían transformado sus vidas, de comunidades que habían florecido, de inversores que habían descubierto que hacer el bien y hacer dinero no eran mutuamente excluyentes. Cuando terminó el aplauso fue ensordecedor, pero Alejandro notó que Sofía buscaba sus ojos entre la multitud. Cuando los encontró, le guiñó un ojo y señaló discretamente hacia el anillo de compromiso que había estado escondido en el bolsillo de su saco durante toda la presentación. Habían decidido que después de su keynote sería el momento perfecto. 2 horas después, en la azotea del hotel donde se hospedaban los speakers principales, Sofía encontró a Alejandro esperándola con una botella de champagne y una vista espectacular de Manhattan. ¿Celebrando mi presentación?, preguntó acercándose a él. Celebrando mucho más que eso. ¿Cómo qué? Como que Empire Mediático acaba de confirmar que quieren expandir nuestra asociación a 5 países más. Como que Goldman Sachs llamó esta mañana preguntando si estaríamos interesados en una ronda de financiamiento Serie B. Como que Carmen finalmente decidió comenzar su propia empresa de consultoría y quiere que seamos sus primeros clientes. Carmen va a dejar Vega Financial. Carmen va a hacer lo que ha estado soñando durante 20 años, ayudar a otros CEO jóvenes a navegar el mundo corporativo sin perder su alma en el proceso, y va a ser increíble en eso. Sofía sonrió. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes de perder a tu mano derecha? Como que es hora de que todas las personas importantes de mi vida persigan sus sueños más grandes. Se acercó a ella, tomando sus manos, lo cual me lleva a algo que he estado queriendo preguntarte. Alejandro, espera, déjame decir esto correctamente. Se arrodilló, y Sofía sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Sofía Elena Mendoza, hace 8 meses llegaste a mi vida como una tormenta. Cambiaste todo lo que creía saber sobre negocios, sobre propósito, sobre lo que realmente significa el éxito. Sacó el anillo del bolsillo, y Sofía se llevó las manos a la boca. Pero más que eso, me enseñaste que las mejores sociedades no se basan en conveniencia o estrategia, sino en valores compartidos, en respeto mutuo y en el coraje de apostar todo por algo en lo que realmente crees. Alejandro,
Así que te pregunto, ¿quieres ser mi socia en todo? ¿En los negocios, en la vida, en cualquier aventura loca que decidamos perseguir juntos? ¿Quieres casarte conmigo? A través de las lágrimas que corrían por su rostro, Sofía logró susurrar, sí, sí, por supuesto que sí. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, ella notó algo grabado en el interior de la banda. Para nosotros. ¿Recuerdas cuando dijiste eso? Preguntó Alejandro levantándose para besarla, como si pudiera olvidarlo. Bueno, ahora es oficial. Se besaron mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Dos personas que habían empezado como jefe y empleada y habían encontrado algo mucho más profundo. Una sociedad verdadera, construida sobre igualdad, respeto, y un amor que había sobrevivido tormentas literales y metafóricas. 6 meses después de eso, en una boda íntima en los jardines de una hacienda en Napa Valley, rodeados de familia, amigos y los colegas que se habían convertido en familia elegida, Sofía y Alejandro intercambiaron votos que habían escrito juntos. Carmen, ahora directora de su propia empresa exitosa, fue la madrina de honor. Valeria, que había encontrado su propio amor verdadero con un chef mexicano que conoció mientras investigaba restaurantes para una campaña de Conecta Corazón, fue una de las damas de honor. Eduardo había enviado una nota de felicitación desde España, donde había decidido retirarse temprano y escribir memorias que nadie leería jamás. Pero el momento más especial de la ceremonia fue cuando invitaron al escenario a 5 de las familias que habían sido conectadas por Conecta Corazón en su primer año. La señora García con su panadería ahora expandida a 3 ubicaciones, los hermanos Rodríguez que habían abierto una cadena de talleres de reparación, y 3 otras familias, cuyas historias representaban el impacto real que su trabajo había tenido en el mundo. En sus votos, Sofía prometió seguir desafiando a Alejandro a ser la mejor versión de sí mismo, seguir llegando empapada por la lluvia a su vida cuando menos lo esperara, y seguir creyendo que el amor y los negocios podían coexistir beautifully cuando se basaban en valores auténticos. Alejandro prometió seguir tomando riesgos por las razones correctas, seguir eligiendo pasión sobre seguridad y seguir construyendo cosas que importaran junto a la mujer que había transformado su definición de éxito. 2 años después, Conecta Corazón había facilitado más de 500 millones en inversiones, había expandido a 12 países y había sido adquirido por una firma de capital de riesgo con valores de impacto social por una suma que hacía que Sofía y Alejandro fueran oficialmente multimillonarios. Pero más importante que la riqueza financiera era la riqueza de propósito que habían construido. Vega Financial Solutions se había transformado completamente bajo el liderazgo de Alejandro, convirtiéndose en una empresa certificada como B Corporation que medía su éxito tanto en impacto social como en ganancias financieras. Sofía había lanzado una fundación sin fines de lucro que proporcionaba educación financiera y tecnológica en comunidades latinas de bajos ingresos, mientras también enseñaba emprendimiento en Stanford como profesora visitante. Y en una tarde lluviosa de marzo, exactamente 3 años después de aquella primera entrevista desastrosa, se encontraron nuevamente bajo la lluvia en la azotea de su nuevo edificio corporativo, celebrando el lanzamiento de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una plataforma global que conectaría emprendedores de comunidades subrepresentadas en todo el mundo. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Sofía, mientras observaban la ciudad desde su refugio bajo el toldo. ¿Qué? Que empezó con los 2 empapados y perdidos, y ahora estamos aquí, aún empapados ocasionalmente, pero definitivamente no perdidos. Habla por ti. Yo todavía me pierdo cada vez que me sonríes así. Eso es terriblemente cursi. Es terriblemente honesto. Se besaron bajo la lluvia de marzo, 2 personas que habían aprendido que las mejores historias de amor no eran aquellas que terminaban con «y vivieron felices para siempre», sino aquellas que continuaban con «y siguieron construyendo algo hermoso juntos», un día lluvioso a la vez. ¿Qué les pareció la historia de Sofía y Alejandro? Dejen sus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarían esta historia?
suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias.